Saludos y bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad, en este video, hablaré en referencia a la ley de la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, la ley 27651. Y voy a empezar este asunto con una pregunta. ¿En qué beneficia lograr la formalización al pequeño minero y al minero artesanal desde el año 2000, por ejemplo, en cuanto a lo que se ha recorrido 23 años prácticamente con este asunto de la formalización minera? ¿Tiene el objetivo claro el gobierno en cuanto a la formalización minera o no lo tiene? Básicamente estas dos preguntas son lo que la mayoría de los pequeños productores mineros, los mineros artesanales, en las conversaciones nos realizamos. Y bien, para ello voy a empezar con este asunto de la ley número 27651, los artículos 9 al 11 solamente, para realizar este cuestionamiento y tratar de responder estas dos preguntas por lo menos. Si bien es cierto, en el artículo 9 habla acerca de las multas que se le aplicaba anteriormente a los pequeños productores mineros y mineros artesanales, que iban básicamente desde una UIT hasta 15 UITs. Luego esto, ahora mismo ya no es así, va entre 1 y 5 UITs. ¿Por qué? Porque esto confrontaron al año 2017, al decreto legislativo 336, que previamente ya tuvo otros antecedentes desde el decreto legislativo 1100 en adelante, que empezó el proceso de formalización minera, porque anteriormente estaba solamente la ley 27651. Y en ese sentido han hecho una estratificación de la pequeña minería, han hecho algunos aportes puntuales, indicando, por ejemplo, que para el productor minero artesanal, indicando que debería realizar sus actividades con métodos manuales y o básicos ya a partir del año 2002 en adelante, lo cual acarrea la siguiente pregunta: ¿es necesario o era necesario poner este párrafo aquí para restringir básicamente la cuestión de la operatividad minera, cuando en el artículo 11 que vamos a ver más adelante, en mi opinión, hay una contradicción al asunto? En mi opinión, digo, porque así yo lo considero. ¿Y por qué tendría que el pequeño minero, el minero artesanal, realizar actividad con métodos manuales y equipo básico? Aquí llaman ellos equipo básico, por ejemplo. ¿Acaso estamos hablando de una Yacle? ¿Estamos hablando de una compresora 350? Para, por ejemplo, si yo tengo una veta de oro en cuarzo, no voy a sacar pues con un pico, con una barreta, con una pala. Si además esta veta pues está en una roca bastante dura, tengo que utilizar básicamente Yacle, tengo que utilizar compresora, tengo que utilizar stopper. Inclusive si la producción va a ser menor a las 25 toneladas, al cual aún mantiene vigente tanto en el tubo de la Ley General de Minería como en la Ley 27651, la Ley de la Formalización Minera, y la ley también, la 31007, que aperturó la inscripción al REINFO en el año 2019. Eso se ha mantenido. Por lo tanto, esta condición no me parece la más adecuada de lo indicado, con lo cual se aplicó la interdicción de la minería tanto en la zona amazónica, en la zona de la sierra y en la zona costa del Perú, con estos artículos que ellos han modificado sin la consulta a los operadores mineros de minería artesanal. Y en mi opinión es muy mala intención haber hecho eso. Ahora, en el artículo 11, y acá viene la segunda cuestión, el por qué está fracasando el proceso de formalización y todo este asunto del gobierno. Aquí vienen dos cosas: los contratos, la teoría de los contratos de cesión y los contratos de explotación. Debido a que esto no favorece pues formalizar, o no incentiva al minero, al pequeño productor minero y al minero artesanal formalizarse. ¿Por qué? Porque los contratos, tanto de explotación y de cesión, por lo general lo realizan entre 3, 5 años, no mayor a 5 años en la mayoría de los casos. Habrá otros, y los hay,
que lo hacen por 10 años, por 15 años. Pero también aquí viene otro problema ya con el titular de la actividad. Mira, a los 10 años, a los 11 años ya le están aplicando multas y penalidades, y solamente los contratos benefician tanto al productor como al titular de la concesión solo para la cuadrícula donde se aplica la actividad minera. Pero ¿qué pasa si la actividad minera artesanal tiene más puntos dentro de una determinada concesión? Ahí viene el problema, lo cual tampoco ha resuelto el gobierno. Y bien, este artículo 11, por lo menos en esta ley 27651, habla de varias cosas, entre ellos la capacitación tecnológica, operativa y administración tendiente a lograr una explotación racional del yacimiento. Y este se contradice a lo otro, al artículo 9, en donde dice pues que solamente hay con herramientas manuales y equipo básico, es decir, con una Bosch, con eso nada más. Pero no está hablando de tecnología. Para meterle tecnología hay que meterle pues una yacle, una stopper, la mejor calidad de las perforadoras en el mercado para poder romper la roca de acuerdo a las condiciones litológicas. Esas cosas habla el artículo 11 y el otro lo restringe. Por ahí pues he conversado con algunos, incluso yo en mi momento de operador minero he visto este tema cuando viene la fiscalía y te dice: señor, usted no puede trabajar con una yacle, con una stopper acá porque usted ha declarado ser artesanal y ahora mismo, pero yo le digo, ¿cuál es el equipo que usted dice? Acá se trabaja en función a la producción. El pequeño productor minero 25 y para eso necesita la maquinaria, la herramienta necesaria para romper la roca dura. Entonces necesita la broca adecuada, la compresora adecuada, la perforadora adecuada, por más que se va a producir una sola tonelada por día. Por lo tanto, aquí no se está cumpliendo por lo menos estos objetivos de la capacitación, de la canalización de la información, de facilitar los contactos de los proveedores, los clientes más convenientes, tanto locales como externos. Aquí cero intervención del gobierno, cero intervención de los gobiernos regionales, cero intervención de las demás entidades también. ¿Por qué? Porque si bien en la ley dice en los gobiernos regionales uno debe tener una base de datos de quién compra oro, quién compra concentrado, quiénes compran los materiales al por menor y al por mayor en el mercado local, regional y nacional. Uno va al gobierno regional y no hay mucha información, no te brindan esta información, primero porque no están capacitados, no tienen los contactos de quienes compran y quienes comercializan, tanto en el aspecto comercial del material, de la mina, del concentrado, del explosivo y todo lo demás, lo necesario para los pequeños productores mineros y mineros artesanales. No se cumple ese objetivo, o ese al menos planteado en este artículo: facilitar el acceso pues directo al minero artesanal, insumo de producción, que son materia de control especial por el Estado, es decir, los insumos que se utilizan, los aceites, las grasas, los insumos para la producción, el tratamiento del oro. Acá vienen también los explosivos. Dice la ley que debe facilitar el acceso, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque la ley de este asunto de proceso de formalización, decreto legislativo 1101, 1105 en adelante hasta la ley 31.388 que está ahora mismo, no le permite eso. Hay mucha legislación y muy poca comprensión. Para mí basta y sobra la ley 27651 para el proceso de formalización. Entonces ahí está, y en el artículo 11 abajo también habla de lo mismo, casi prácticamente facilitar, ha hecho alguna modificación, básicamente ahí en cuanto al asesoramiento y la identificación de fuentes de financiamiento y de comercialización. Aquí tampoco interviene el gobierno. Todos los pequeños productores mineros hacen sus convenios y sus tratos por su cuenta. Hay poco asesoramiento. Cuando dan las charlas, la capacitación, los gobiernos regionales hablan de explosivos, hablan de proceso de formalización, hablan de otras cosas y muy poco de estas cuestiones donde deben de traer las soluciones concretas al punto y decir: ¿sabe qué, señores? Estos son los que compran, los que venden, y este es el tipo de asesores que tiene en la lista el ministerio donde ustedes pueden ir y acceder para que puedan tener por lo menos alguna facilidad en acelerar algunos procesos que puedan desear para formalizarse. Por lo tanto, estos objetivos no se están cumpliendo. Y esto responde a esa pregunta, el cual favorece o no favorece. Desnaturaliza las cuestiones de orden del proceso de la minería en el Perú.
Por lo tanto, no favorece. Ahora, ¿el objetivo cuál es del gobierno central regional? Formalizarlo, es decir, que obtenga el inicio de operaciones. Pero para obtener el inicio de operaciones también hay un montón de entidades que intervienen, que a la larga generan más gasto al productor, y cuando obtienen por fin la resolución de inicio de operaciones tienen que entrar al proceso normal, es decir, cumplir con fiscalizaciones, obligaciones ambientales, pagar multas, entre otras cuestiones que tienen que ver con la SUNAT, los impuestos y toda esa cuestión. Por lo tanto, no es conveniente lograr formalizarse para un pequeño minero o un minero artesanal. El objetivo del gobierno tampoco se cumple porque no te dice qué hacer más allá de ese proceso, porque ya entrarías a cumplir con los decretos 024, 023, la Ley General de Minería, entre otras cosas, con lo cual también en la mayoría de los casos le aplican este tipo de regulación a lo que se han formalizado, con lo cual dicen, oiga, mejor me hubiera estado sin formalizar, porque no me estaban aplicando esto del monitoreo permanente del aire, agua, suelo, ruidos, tengo que hacer la fiscalización anual programada, cumplir con el programa anual de seguridad y salud ocupacional, presentar el planeamiento anual y todo este asunto. Básicamente sí le favorece en cuanto a la cuestión operativa de los pequeños productores mineros y mineros artesanales, pero por lo general esto ya es otro asunto de otro capítulo.